Sánscrito. Se conoce como sánscrito a la lengua primitiva de la India, peculiar en el sector nórdico, siendo el vehículo de una magnífica literatura religiosa, filosófica y artística. También, es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas después del griego y el hitita. El sánscrito es hoy la más extensa tanto por el número de lenguajes que contiene como por el número de hablantes dentro de la familia lingüística indoeuropea. El sánscrito al momento de su contacto con los mundos gangéticos, fin del período ario que corresponde al apogeo del reino de Magadha, en el siglo IV a.C., tomó tres formas. 1. Sánscrito académicos, de los brahmanes, escrupuloso en los textos y en su pronuncia. Fijado en el siglo IV a.C. por los primeros gramáticos indios, como Pánini, 520-460 a.C. 2. Sánscrito védico, se caracteriza por ser la parte más antigua del Rig Veda. Este último es el texto más antiguo de la India, dedicado a los dioses, y compuesto en el segundo milenio antes de Cristo. 3. Sánscrito clásico, la mayor parte de sus obras no se relacionaban con temas religiosos. El sánscrito es utilizado como lengua litúrgica en el hinduismo, budismo y jainismo. Por otra parte, forma parte de los 22 idiomas utilizado en casos específicos, y en menor medida para transmitir información cultural. No obstante, el ser humano cuenta en su vocablo con numerosas expresiones con procedencia directa o indirecta del lenguaje sánscrito, como es el caso de karma, Buda, nirvana, shanti, ajedrez, azúcar, azufre, azul, limón, lima, yoga, entre otras. Aunado a lo anterior, el sánscrito está fuertemente vinculado con el yoga, debido a su uso en las prácticas, por motivos de su origen en la India, específicamente en el Valle del Indo. Etimológicamente, la palabra sánscrito, formada por dos vocablos sam y krita que significa esmerado, perfecto, impecable. El sánscrito es una lengua antigua, que floreció en el sur del continente asiático. Aunque los antiguos habitantes del norte de la India hablaban varios dialectos parecidos a lo que hoy llamamos el sánscrito clásico, en general se considera que el sánscrito es una lengua escrita que ha funcionado como vehículo de expresión y comunicación entre líderes religiosos brahmánicos y eruditos. El sánscrito es la principal lengua litúrgica del hinduismo, del jainismo y del budismo mayana. La literatura escrita en esta lengua es vasta y variada, y se ha expandido a través de muchos siglos. Podemos decir que ha gozado de publicación casi ininterrumpida desde el 1500 a.C. hasta la fecha. Sin embargo, los historiadores identifican dos épocas principales de la literatura sánscrita: el período védico, aproximadamente entre los años 1500 y 200 a.C., y el período clásico, entre el 500 a.C. y el 1000 de nuestra era. Los Vedas son los textos más antiguos en sánscrito y las escrituras más antiguas del hinduismo, y están escritos en sánscrito arcaico, al que muchos llaman, justamente, sánscrito védico. Las dos grandes obras épicas de la India, el Ramayana, la vida de Rama, y el Mahabharata, el gran relato de los Bharatas, también fueron originalmente compuestas en sánscrito, aunque han sido traducidas a muchos idiomas regionales. Además de ser utilizado para temas religiosos, el sánscrito también fue el principal medio para propagar conocimientos sobre temas de lógica, matemáticas, astronomía y filosofía. Durante su larga historia, el sánscrito se ha escrito con el alfabeto Devanagari así como con el alfabeto de varias lenguas regionales, tales como el bengalí, del este de la India, el gujarati, del oeste, y el tamil, del sur. El alfabeto Grantha se diseñó exclusivamente para textos de sánscrito durante el siglo V después de Cristo, bajo el reino de los Pallavas en el sur de la India. Hoy en día, la literatura en sánscrito por lo general se publica en el alfabeto Devanagari, aunque aún hay textos en sánscrito escritos en alfabetos regionales en circulación.
En su estructura gramatical, el sánscrito tiene parentesco con lenguas indoeuropeas, como el griego y el latín, y esta es una de las razones por las que este antiguo idioma interesó enormemente, y sigue interesando, a los académicos europeos. Sin embargo, la gramática del sánscrito más reconocida, la escribió Panini, un gramático de la India que vivió alrededor del 400 a.C., y formuló las 3.959 reglas del sánscrito. La gramática de Panini, llamada Ashtadhyayi, ha influido a muchas teorías lingüísticas modernas. Lengua de los dioses. Muchos dicen que el sánscrito es la lengua de los dioses porque desde hace casi 4000 años se le ha utilizado para alabar a las diferentes deidades. Los mantras y cánticos que recitan los hindúes, budistas y jaínes, en su mayoría, fueron compuestos en sánscrito. Durante gran parte de su historia, el sánscrito fue un idioma de religiosos de casta alta, al cual el público general no tenía acceso. Y los gramáticos, literatos e historiadores del sánscrito se jactan de que esta es la lengua de los dioses, porque su gramática es tan perfecta y difícil, que sin lugar a dudas es para los dioses y no para los humanos.